Muy bien, el integrado 555. Eso va a ser nuestro primer circuito integrado. El 555 es algo así como el Renault 12 de la electrónica. Lo conoce todo el mundo que está en electrónica alguna vez lo utilizó. Se está fabricando hace muchísimos años. Se han vendido millones y millones y millones de integrados. Y hoy todavía sirve. O sea, es un clásico, no pasa de moda. Bien, el número 555 se lo puso a alguien porque sí. Podría llamarse José, podría llamarse, no sé, eh, Matías. Eh, Históricamente, más cerca de acá, ya los nombres, los integrados tienen algún tipo de criterio, se ponen de acuerdo los fabricantes, lo van numerando, van por familia de integrados. El 555 fue uno de los primeros, fue único, y alguien, insisto, inventó el nombre. O sea, no salió de ningún lugar concreto. Vamos a ir viendo algunas cosas. Eh, Hay muchísimo para ver de este integrado. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, esto ya lo vimos, circuito integrado. Bien. Yo voy a poner en Google 555 como circuito electrónico. Bien. Fíjense qué interesante. O sea, interesante, va. 3 millones de resultados. ¿De acuerdo? O sea, les aseguro que hay para hacer sopa y mucho más. Tienen imágenes, tienen artículos, hay videos, hay cosas y cosas y cosas y cosas basadas todas en el 555. Bien, yo le voy a poner en la página las cosas que me parecen más importantes, más mejor hechas, digamos que estén al nivel de lo que estamos en este año, pero si quieren profundizar, les aseguro que tienen lo que ustedes quieran. Bien, yo fui el que también se los voy a poner en Wikipedia como para tener algo sencillo, completo y que se pueda entender. Esa es una foto de un 555. ¿Está bien? El encapsulado, acuérdense que lo importante está dentro, no se ve de afuera, y lo único que uno ve son las 8 patitas. ¿Está? Bien, van a ver en electrónica que estos están hechos en, pueden ser transistores bipolares o CMOS. También la tecnología CMOS es la que se usa hoy en día porque es fácil de implementar, consume muy poco y realmente tiene mucha ventaja respecto a los transistores bipolares. Fíjense, a partir de 2003 se estiman que 1.000 millones de unidades se fabrican cada año. 1.000 millones se fabrican por año. ¿Está bien? Este oscilador se inventó en el 71, en 1971. O sea que calculen la cantidad que se ha fabricado y la cantidad que se ha vendido. Bien. Ahí hay circuitos que después vamos a armar, hay fórmulas, está muy interesante. Vamos a empezar entonces con el análisis de este integrado, pero piensen que lo que vamos a ver de este integrado, en realidad hay que hacerlo con cualquier otro que se nos aparezca en nuestra vida. O sea, un día alguien te dice, che, tengo este integrado, el 1548, listo. ¿Qué cosas necesito saber? ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo es el sistema de conexión? Más o menos internamente cómo sería y cómo serían circuitos de ejemplo que yo podría armar con ese integrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a ir mostrando de este integrado tengo
3 fotos, hay circuitos que lo vamos a ir viendo de a poco y tengo el datasheet. ¿Está bien? Bien. Internamente, todos los circuitos integrados integran transistores como principal componente y otros adentro de un encapsulador. Bien, el 555 integra estos transistores. Entonces, lo primero que uno diría es, qué divertido. No es tan difícil. A ver, yo les voy a ampliar. ¿Ven? Por ejemplo, esta parte. Este es el símbolo de un transistor NPN. ¿De acuerdo? Bien. El emisor está conectado, esto es masa. El emisor está conectado a masa, o sea que está en el emisor común. Entra algún tipo de señal por base y la salida, ¿ven? De esta patita es el colector. Entonces, bueno, si yo conecto algo entre, por ejemplo, fuente y este colector, si el transistor este satura, tengo conexión a masa y, por ejemplo, puedo prender un LED, o si está en zona de corte, no pasa nada. ¿De acuerdo? O sea que cualquier circuito, por más complejo que sea, yo lo puedo ir a analizar. Bien, acá tienen, por ejemplo, un transistor en emisor común. ¿Está bien? Esto acuérdense que es más. Acá hay otro, pero tienen unido, ven que tiene unido base con colector. ¿Por qué está hecho eso? ¿Por qué están unidos? Porque de alguna forma el fabricante lo está utilizando casi como una resistencia y no como un transistor. ¿De acuerdo? Tampoco me interesa hacer el análisis absolutamente interno. Estos son transistores PNP, ¿ven? PNP, que están conectados la base de uno con el emisor del otro. Acá arriba hay NPN. Esta conexión, también los colectores comunes, la base, emisor con la base del otro y salida del emisor, este es un par Darlington. Ya lo vimos. Acá hay otro par Darlington. Y van a aparecer hermosos transistores que tienen dos salidas. Está bien, como si fueran dos colectores. Esos son específicos, por ahí lo ven en electrónica, por ahí no, pero fíjense que este segundo colector está conectado con la base, o sea que es un transistor medio especial, está bien que se está usando de una forma especial. Bien, así podemos ir analizando más o menos a grandes rasgos el circuito electrónico, ¿está bien? No es el lugar más fácil para empezar, claramente, pero les quiero mostrar que justamente un circuito integrado agarra un circuito y lo integra, y yo lo único que voy a tener son las patas que están por afuera, ¿ven? Las patas por afuera. No voy a acceder a un punto de acá adentro, accedo a las patas de afuera. Bien con eso. Entonces, ¿qué es lo más importante de cualquier integrado? Más o menos internamente, ¿qué es? Como si fuera un diagrama en bloque, ¿de acuerdo? Algún tipo de estructura interna. Vamos a utilizar esta. Vamos a concentrarnos con esta parte de acá a la izquierda. Bien. Ustedes van a ver seguramente en la segunda parte del año, este símbolo es un amplificador diferencial, que coincide también como amplificador operacional. Van a ver los dos temas en electrónica. Muy básicamente, un amplificador diferencial es un comparador. Tiene una patita, lo voy a ampliar, una pata más y una pata menos. Entonces, hagan de cuenta que cada patita está midiendo voltaje. Si el voltaje de la pata con el signo más mide un voltaje mayor al de la pata con el menos, en la salida me va a mandar fuente. Si el voltaje que está midiendo la pata del más es menor, me va a mandar más. Es un comparador. Me está comparando dos voltajes. Cuando este sea mayor que este, me manda voltaje a la salida.
Acá tengo exactamente otro comparador, de acuerdo que funciona exactamente igual. Bien, ¿qué tenemos acá? Lo que se llama un flip-flop. Flip-flop lo vamos a ver en profundidad en segundo año, pero básicamente es como si fuera una llave electrónica. Fíjense que tiene una salida que normalmente se llama Q. Esta salida Q negado es la inversa del otro. Entonces, hay una forma de setearlo, la S de set y la R de reset. Si yo aplico el set, la salida se me pone en 1. Hagan de cuenta que esto es una llave de luz de la pared de su casa. Ustedes apretan con el dedo en la parte en que el plástico enciende y aunque saquen el dedo, la llave quedó en esa posición y la salida quedó prendida. Si ponen el dedo en el otro lado, apretan y sueltan en el reset, se apaga la salida. O sea, eso es la explicación más simple de un flip-flop, que después se puede profundizar mucho más, pero es una llave donde si yo la prendo, se queda prendida. Y si la apago, se queda apagada. Eso es un flip-flop. Este símbolo del triángulo es un amplificador, un buffer, o sea que simplemente internamente tienen un transistor, me va a dar voltaje y corriente. Entonces, la salida de la pata 3, que es una de las más importantes del circuito, es la salida del flip-flop. O sea, ¿qué voy a tener acá afuera? O fuente o masa. No voy a tener otra cosa. O fuente o masa. Con un cierto voltaje y con una cierta corriente, porque está amplificada. Todas las demás patas que están, normalmente uno pone las patas de salida de la derecha, la de entrada de la izquierda. Hay veces que no hay más remedio que hacerlo al revés. Pero bueno, esta es una pata de salida, out, salida, y casi todas las otras son de entrada. Estas patas me van a servir para controlar el funcionamiento del 555 en esta salida en particular. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa importante tenemos? Acá arriba tenemos voltaje de fuente, VCC, y ahí abajo tenemos masa. En el medio va a haber 3 resistencias que están todas en serie. Es un divisor resistivo de 3 resistencias. Las 3 son iguales y el fabricante me garantiza que están hechas con una exactitud, no sé si es el 0,01%, o sea, están muy bien hechas para que las 3 sean iguales. Entonces, si yo tengo 3 resistencias en serie iguales, cada una va a tener un tercio del voltaje de fuente. Si yo tengo mi fuente, supongamos, de 12 volt, la primera resistencia va a tener entre sus patas 4 volt, esta otra va a tener 4 volt y esta otra va a tener 4 volt. Si yo mido respecto de masa, esta primera resistencia va a tener 4 volt, esta segunda respecto de masa va a tener 8 y obviamente la última va a tener los 12 volt. Fíjense que este comparador está conectado con ese divisor resistivo, esos 8 volt, y el de abajo está conectado con el de abajo, que serían 4 volt. Que en la práctica estaríamos hablando de un tercio del voltaje de fuente. Si mis fuentes fueran de 6 volt, acá tendría 2 volt. Sería un tercio de mi voltaje de fuente. Entonces, este comparador, que es el que prende el flip-flop, trabaja con un tercio del voltaje de fuente. Está comparando contra un tercio del voltaje de fuente. El de arriba, el que apaga el reset, está comparando con el de 2 tercios de voltaje de fuente. Entonces ya tenemos como 2 voltajes que me van a servir para prender y para apagar el flip-flop, que es el corazón del circuito, y con voltajes de un tercio y voltaje de 2 tercios
respecto de la fuente. ¿Está bien? Este transistor, que es otra patita, es el colector que yo le decía, que puede estar saturado o puede estar en zona de corte. Y el flip-flop tiene un reset directo. Este reset directo me apaga el flip-flop sin importar los comparadores. O sea, es una forma de obligarlo al flip-flop a que no funcione, a que se apague. ¿Está bien? Es como, imagínense que en sus casas yo puedo tener la llave de luz, pero si bajo la térmica, se apagó la luz. No me importa cómo está la llave. ¿De acuerdo? Entonces, este reset alguna vez lo vamos a utilizar y algunas veces no. Bien, esto yo lo voy a volver a repasar, lo vamos a ver varias veces, pero es importantísimo que lo estudien, que lo comprendan, que lo entiendan. ¿De acuerdo? De cada circuito integrado ya vimos que responden a un circuito que está integrado. Lo segundo importantísimo es la estructura interna en bloques, un diagrama de bloques. No a nivel de transistor, sino al nivel de bloques. ¿Qué está simulando el integrado internamente? El 555 tiene dos amplificadores diferenciales, dos comparadores, un flip-flop con un amplificador de salida, un transistor de descarga y la entrada de un reset. Eso es básicamente lo que tiene. Bien, ¿qué es la tercera cosa que necesitamos saber de cualquier circuito integrado? El fabricante me va a vender una aranita, ¿está bien? Que yo voy a poner en el protoboard y lo voy a conectar. Y va a tener, por ejemplo, 8 patas, 14 patas, 16 patas, 24 patas. Entonces voy a necesitar saber cuál es la función de cada pata. Porque no me da lo mismo conectar las 8 de cualquier forma. Claramente hay que conectarlo perfecto para que funcione. Un transistor tenía 3 patitas. Si lo conectan mal, no anda. Acá tenemos 8 patas. Si conectamos mal cualquiera de las 8, no va a funcionar. Y hasta corremos el riesgo de quemar el integrado. ¿De acuerdo? Bien, en esta estructura, en este dibujo, los numeritos que aparecen son los números de las patas. O sea, el número 1 es masa, el 8 es fuente. ¿De acuerdo? Y ahí están el resto de las patas. Esta es la definición de patas a nivel física. A nivel física. Todos los integrados van a tener algún tipo de muesca. Porque si yo tengo la aranita y no sé cuál es la parte de arriba o de abajo, no sé cuál es la pata, cómo las puedo numerar. Entonces, ustedes buscan del integrado una muesca. Esto está viéndolo desde arriba. El integrado yo lo estoy mirando desde arriba. Miro el integrado de arriba, pongo la muesca y todos los integrados. La primer pata a la izquierda de la muesca es la pata 1. La primer pata a la izquierda de la muesca es la pata 1 y de ahí se numeran en U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si fueran de 14 patas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿De acuerdo? O sea, se numeran en U. La pata 1 es a la izquierda de la muesca y desde ahí van todas en forma de la letra U. Entonces, el fabricante me dice, mira, la 1 es masa. La 2 es TGG, que es trigger o disparo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el disparo? Es la pata que está conectado al comparador de abajo, o sea, es la que me prendería el flip-flop, la que me prendería la pata 3, que es la salida. ¿De acuerdo? La que activaría el 555. La pata 4 es el reset, es el que me apagaría todo absolutamente. La pata 5, que es de control, es un voltaje control, es la que está conectada acá arriba, y nosotros raramente la vamos a utilizar.
La pata 6 es la pata de umbral, ¿está bien? Es la de acá arriba. Ese es el otro comparador. Cuando se active el umbral, yo apago el 555 y la salida se me va. La pata 7 es justamente el descarga. Es la que está conectada al colector de este transistor, que como su nombre me indica, normalmente se usa para descargar a masa. Está conectado a masa. Y la pata 8 es fuente. Entonces, ¿cómo conectaría este circuito? Alrededor de un integrado siempre van componentes, van cablecitos, resistencias, pulsadores, capacitores. La pata 1 se conecta a masa, la pata 8 a fuente. Y ahí, según el circuito que armemos, son las conexiones de las otras 6 patas. ¿De acuerdo? Bien. Esta sería entonces la tercera cosa que necesitamos saber de un integrado. O sea, lo primero que necesitamos es el diagrama esquemático interno para tener una idea, no hace falta estudiarlo en profundidad, para tener una idea de qué me está integrando. ¿Está bien? Fíjense que este circuito integrado son varios transistores, pero no es 1.000.000 de transistores. Lo segundo es internamente el diagrama en bloques, o sea, el esquema interno. ¿Está bien? ¿Qué es? Son 4 flip-flops, son todos amplificador operacional. ¿Qué es lo que tiene internamente el integrado? Lo tercero son los pines de conexión. O sea, físicamente, ¿qué es cada pata? ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, cualquier componente tiene su datasheet. Ustedes escriben 555 datasheet, van a tener muchísimos datasheets. Yo después les voy a subir en la página. Hay muchos fabricantes de 555. Este es el de Texas Instruments. Texas Instruments es un fabricante que, entre otras cosas, fabrica circuitos integrados. Bien, LM es el modelo, ¿está bien? Las letras generalmente son modelos del circuito integrado. Y timer es algo así como una familia. Bueno, dentro de lo que lo clasifico, dentro de los que se usan para controlar tiempo. Por eso es un timer. ¿De acuerdo? Bien, en la primera hoja de la datasheet generalmente hay una descripción general. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, es un reemplazo directo de los SE y el NE 555, que son los históricos, los primeros que se diseñaron. Permite manejar tiempo entre microsegundos y horas. O sea, yo esto lo puedo usar, por ejemplo, para medir microsegundos en un circuito que es sumamente rápido, o para que me esté prendido una lámpara durante una hora y después se apague. ¿De acuerdo? O sea, tiene esa ventaja este tipo de circuito integrado. Funciona como circuito estable y monestable, que ya diremos bien. Vamos a ver el ciclo de vida útil, que lo vamos a ver. La salida puede manejar hasta 200 miliamperes. ¿De acuerdo? O sea, puedo controlar algo que es hasta 200 miliamperes. No es sensible a la temperatura. O sea, una variación de temperatura lo modifica internamente en un 0,005% por cada diferencia de grados centígrados. ¿Está bien? O sea que ya sea que lo use en 5 grados o en 30 grados, me va a medir el tiempo prácticamente igual. La salida puede estar en on o en off, y la puedo usar indistintamente, y acuérdense que físicamente puede venir encapsulado distintos. Este modelo viene en 3 encapsulados. ¿Está bien? Lo vamos a ver después. Es el que se puede poner en el protoboard y se puede soldar en los circuitos impresos con agujeritos, o en los que son de superficies, y hay otro modelo. ¿Está bien? ¿Para qué se lo usa? ¿Cuál es la aplicación? Control de tiempo de precisión, generador de pulsos, generador de secuencia, ancho de pulso, modulación de pulso
y generador de rampa. ¿Está bien? Bueno, ahí fíjense que me viene en el mismo datasheet, me ponen el diagrama esquemático, hay todo un índice, este datasheet tiene 27 carillas, ¿está bien? Los datasheets más o menos van a tener la información. Ahí tienen el esquema. ¿Ven? O sea, yo el integrador lo veo de arriba, veo la muestra, la pata 1, y acá me ponen el mismo esquema interno, ¿ven? Pero puesto conectado con las patitas. ¿De acuerdo? No sé si la forma más clara de verlo, pero bueno, es otra forma de verlo. Y después va una descripción también de qué es cada una de las patas, y ahí ya vienen las especificaciones técnicas. ¿De acuerdo? O sea, qué voltaje manejan, cuánta potencia pueden manejar, qué rango de temperatura se puede utilizar y todo eso. Bueno, este integrado tiene la ventaja que puede trabajar entre 4,5 volt y 16 volt. O sea que lo puede usar en un circuito de 5 volt que se puede utilizar mucho con otro tipo de circuitos integrados. O, por ejemplo, un circuito de 4 pilas me da 6 volt. O una batería de 9 volt o nuestra fuente de 12 volt. O sea, es un circuito integrado con un amplio rango de voltaje. Bien, consume con 5 volt 3 mA y con 15 volt 10 mA en el consumo de corriente. Bueno, características, diferencia de temperatura, diferencia de voltaje. O sea, hay cosas que después las vamos a ver. ¿Está bien? ¿Cuánta corriente me consume a la entrada? ¿Cuánto puede manejar a la salida? Ven acá, la salida, ¿está bien? Con 15 volt pueden ser 180 mA y con 4,5 volt, 80 es lo típico, 200 sería el máximo, un pico, digamos. Bueno, después vienen todos los gráficos, que esas son todas cosas que ven en la materia de electrónica. Y este datasheet normalmente también lo que hace es mostrarle distintos tipos de circuitos que se pueden llegar a armar con este integral. ¿Está bien? Incluso hay veces que arman un circuito y en base a ese circuito hacen las tablas. Las tablas tienen que estar referidas a algo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta es la cuarta cosa que necesitamos de cualquier integrado, el datasheet. El datasheet normalmente incluye las otras tres. Está bien, el esquema interno, el diagrama por bloques, qué es cada una de las patas y algún tipo de circuito que me puede llegar a servir como una referencia de conexión o de armado para ver dónde pondría ese integrado. A su vez me va a dar características de voltaje, de corriente, potencia que puede manejar, corriente máxima que puede manejar y todo eso. Bien, listo entonces por acá. Esta es, tómenlo como una introducción al 555. Yo acá vuelvo a algo que les comenté antes. Un integrado que tiene 3 millones de páginas en Internet, es difícil verlo en 5 minutos, ¿de acuerdo? Ahora, no es tampoco tan difícil, hay mucho para hacer, y vamos a ir haciendo distintos tipos de circuitos con el 555. Entonces, con esos circuitos lo vamos a ir obteniendo resultados distintos, no todos que hagan lo mismo, cada circuito va a ser algo distinto. Y así vamos a aprender en profundidad cómo utilizar. Piensen que después de este circuito integrado, tenemos que ver el 3 integrados más junto con el display. ¿De acuerdo? O sea que a fin de año tenemos que ver 4 integrados más display, más todo lo que ya vimos como componentes, llamémosle discretos,
como transistores, resistencias, capacitores, pulsadores, etc. Bien, es todo por ahora y en el próximo empezamos a armar circuitos concretos, reales, que tienen funciones específicas.